Guillermo de Ockham nació en 1288 en Ockham, Reino Unido, y murió en 1347 en Múnich, Alemania. Fue un hermano franciscano, filósofo y lógico escolástico inglés. Tiene aproximadamente 9 obras filosóficas, 6 religiosas y 12 políticas. La filosofía de Ockham se puede dividir en 4 principios. El principio de economía, llamado también navaja de Ockham, consiste en eliminar todo aquello que no fuera evidente en la intuición, es decir, la experiencia, o absolutamente necesario para la explicación de la realidad. Según el principio nominalista, todo lo que existe es individual, es decir, singular por sí mismo. No existen esencias o naturalezas universales, dado que son nombres que nos sirven para designar y hacer las veces de pluralidad de individuos que se parecen en algo. Según el principio empirista, para Ockham es prioritario el concepto intuitivo o de experiencia. El tomismo consideró que el objeto propio del entendimiento humano era la esencia, común y universal de las cosas sensibles. Pero para este pensador, si solo existe lo singular, este ha de ser el objeto del entendimiento. Lo individual solo puede ser conocido por la experiencia, conocimiento directo e inmediato de lo singular, que permite conocer si la cosa existe o no. A partir del principio nominalista se da el principio voluntarista, el cual afirmará la absoluta preeminencia de la voluntad sobre el intelecto en Dios y en el hombre. Además, acepta así la absoluta independencia y omnipotencia de Dios, de la que sigue la contingencia absoluta del orden del mundo, dado que el mundo es así porque así lo ha querido Dios. Todo podía haber sido de otra manera, lo que implica que el orden del mundo no puede ser deducido a priori a partir de principios racionales necesarios. En definitiva, el pensamiento de Guillermo de Ockham acentúa hasta el extremo el poder de Dios, reduciendo notablemente el papel de la razón, separación realizada para afirmar el carácter suprarracional y autónomo de la fe. A partir de esos intentos, filosofía y teología se acabaron independizando en la época moderna. Entendemos por universales a los conceptos o términos con los que nos referimos a una multiplicidad de individuos. El problema de su fundamento o valor consiste en determinar qué forma de existencia poseen los universales. El ser humano busca un conocimiento científico de la realidad, que sea válido para cualquier lugar y tiempo, un conocimiento por tanto universal. Pero el mundo que nos rodea está compuesto por entes particulares, mudables y contingentes, y en estas condiciones parece imposible un conocimiento científico de los seres particulares, es decir, de lo concreto. Ante esta situación se abren dos puertas. O se establece la existencia de una realidad que no cambia y que puede ser objeto de estudio, o se niega toda posibilidad de conocimiento científico. Los filósofos medievales son conscientes de que está en juego la validez del conocimiento humano y formulan las siguientes cuestiones. Los universales son ante rem, anteriores a la cosa, in re, que están en las cosas, o post rem. Los conocemos después de las cosas. Se preguntan si estos son anteriores, subsistentes y separados de los individuos concretos, o si son las esencias de los individuos que nuestra mente extrae por abstracción. O quizás no son más que ficciones mentales y palabras vacías que nos remiten vagamente a una pluralidad de individuos. Las soluciones más relevantes a estas cuestiones fueron dadas por 3 teorías: el realismo exagerado, el nominalismo y el realismo moderado. El realismo exagerado expone que los términos universales son entidades metafísicas subsistentes por sí mismas, tal y como lo afirmó Platón. El nominalismo, por su parte, afirma que los conceptos universales no tienen ningún valor ni semántico ni real, y no pueden referirse a ningún ente, pues todos los entes son individuales y no existe nada que no sea individual. Como punto medio entre el realismo exagerado y el nominalismo encontramos al realismo moderado. Esta teoría niega que los universales sean cosas o palabras, afirmando entonces que los conceptos son singulares y tienen una existencia individual y universal en tanto que se predican de muchos individuos. El concepto de hombre, por ejemplo, tiene una existencia individual y universal, en tanto que es un concepto único y singular que aplica a muchos individuos. El realismo moderado reconoce que todo lo real exterior a la mente es individual. Afirma que el entendimiento humano capta a estos individuales y busca un aspecto común en el que todos coinciden, a partir del cual fundamenta los conceptos universales.
Estos conceptos no nos ofrecen la forma de un individuo particular, sino la imagen común a una pluralidad de individuos. No son palabras vacías, pues nos informan sobre los rasgos comunes, pero tampoco es una realidad subsistente, tal y como lo afirmaba el realismo exagerado. El universal es, por tanto, un concepto mental que surge por un proceso de abstracción basado en la experiencia sensible. Este genera la comprensión de las cosas, siendo categoría lógico-lingüística que sirve de puente entre el pensamiento y el ser. El nominalismo es una doctrina filosófica que niega la existencia real de los conceptos universales, destacando simplemente la utilidad de los conceptos que son creados por nuestra propia mente y quedan reducidos a sonidos y palabras. Para Ockham, los universales también son nombres, no son realidades ni tienen fundamentos en la realidad, puesto que solo los individuos tienen existencia real. Por tanto, únicamente son universales los conceptos y las palabras, porque tienen una significación universal, que se refiere a toda una clase de individuos. Para Guillermo de Ockham, los universales, al no ser objetos singulares o particulares, no pueden tener existencia fuera de nuestra mente, ni siquiera como esencia de los objetos. Por lo tanto, únicamente son universales los conceptos y las palabras, porque tienen una significación universal. La significación universal de palabras y conceptos es algo propio del alma. El universal existe solamente en el alma, y estos son signos que están inscritos en esta. Ockham es un empirista epistemológico, en cuanto que conocer es tener noticia inmediata de lo que es presente, el singular. Es por esto que la base de todo conocimiento es la intuición del singular, que nos permitirá determinar si algo existe o no. Ockham le da gran importancia al conocimiento sensible como fuente del conocimiento. Es por esto que utiliza la intuición como un método directo e inmediato a través del cual se puede captar un objeto por medio de los sentidos y su conocimiento por el entendimiento, en el cual no existen mecanismos ni operaciones intermedias, en el que detectamos sus cualidades al mismo tiempo que nos percatamos de su presencia. Ahora bien, ¿cómo surgen los universales? El conocimiento intuitivo perfecto es igual a la experiencia sensible, que para Ockham supone la experiencia mediante la cual podemos determinar la existencia o no de los objetos mediante nuestros sentidos. Esto es diferente al conocimiento intuitivo imperfecto, ya que no se centra en la existencia o la realidad de los objetos, sino en las características comunes que tienen los objetos para clasificarnos en nuestra mente. Este conocimiento imperfecto es el mismo conocimiento abstractivo, que es el que interviene cuando hacemos enunciados generales sobre todos los individuos de una clase, especie o conjunto. En este sentido, el conocimiento abstracto utiliza las relaciones que los seres humanos hacen a partir de las características que captan en el mundo exterior para generalizar las cosas y crear universales que se traducen como conceptos en nuestra mente. Al ser este conocimiento generado por el ser humano, Ockham inaugura el inmanetismo geonosiológico, en el que dice que el conocimiento es producto del sujeto y no podemos demostrar que dicho conocimiento se corresponda con la realidad extramental, ya que son conceptos que los humanos creamos para entender el mundo. ¿De qué manera existen los universales para Ockham? Para Ockham, los universales surgen a partir de las semejanzas que nosotros como seres humanos relacionamos de los objetos. Entonces, el universal puede ser predicado para muchos individuos que tengan características comunes entre sí. Esta generalización que nosotros hacemos es natural de la mente humana, ya que lo único que existe en el mundo afuera de nosotros son las realidades singulares. Entonces, los seres humanos creamos los universales para entender mejor el mundo que nos rodea y para referirnos a las cosas que hay en este. Entonces, el universal existe como una representación
mental de un objeto fuera de nuestra mente. El universal no tiene existencia en la realidad porque somos los sujetos los que abstraemos información y los relacionamos y a nuestro parecer, creando convenios para designar las cosas. Es por esto, como ya se ha dicho, que el conocimiento está dentro del sujeto. En resumen, el universal es un signo de pluralidad que existe solamente dentro de nuestra alma y nuestro pensamiento que utilizamos para referirnos a las cosas en el mundo exterior. El entendimiento posee un conocimiento intuitivo y un conocimiento abstractivo, mediante el cual generamos conceptos universales espontáneamente en el proceso de conocimiento. Estos conceptos son signos de carácter lingüístico, entre los cuales encontramos tres clases de signos lingüísticos: los signos lingüísticos proferidos o palabras habladas, los signos lingüísticos escritos o palabras escritas, y los signos lingüísticos pensados mentalmente o conceptos y palabras mentales. Estas tres categorías tienen en común que pueden suplantar o ocupar el lugar de las cosas que significan. Se hace una distinción entre los tipos de signos universales. Por un lado están los naturales, que son los que remiten al objeto y que los observamos en la naturaleza como tal. Por ejemplo, el humo representa fuego, el llanto lo relacionamos con la tristeza o las risas con la felicidad. Es decir, estos signos universales naturales son aquellos conceptos, palabras o representaciones mentales que hacemos de la naturaleza. Es, por ejemplo, en el caso del fuego y con el humo, y de la tristeza con las lágrimas, que ya dije. Por otro lado están los universales o signos convencionales que surgen por el acuerdo entre las personas. Entonces son todas aquellas palabras escritas u orales con las que decidimos referirnos a un término. Es decir, la palabra teléfono es un acuerdo convencional porque se hizo un convenio entre todos para que el teléfono representara el objeto que queremos, pero este objeto que queremos también hubiera podido ser representado por otra palabra si lo quisiéramos, como pera o algo así. Para Ockham, los universales son importantes en tanto que nos ayudan a comunicarnos entre sí y a tener la misma perspectiva del mundo que nos rodea en tanto a lo que se refiere objetivamente. Es una realidad simbólica que nos permite alcanzar conocimientos sobre clases de individuos gracias a la generalización que los seres humanos hacen. Siendo así, sí es importante tener en cuenta los universales, ya que de forma lingüística nos ayudan a comprender el mundo.